Grabando. Bien, seguimos. Aquí estamos con el fallo Arenson. Entonces decíamos, voto concurrente considerando 5, altura mínima para los varones, porque las mujeres ni se pensaba que dieran clase, y estamos ahí. Entonces, la resolución del ministerio, decíamos, ¿cómo leías, Marina o Janina? No me acuerdo quién estaba leyendo. Marina. Astronomía comporta una reglamentación manifiesta y razonable de los derechos de enseñar y aprender. Si es que no excediese la potestad acordada al Poder Ejecutivo por el artículo 86, inciso 2, Constitución Nacional. Aspectos sobre el que no media agravio. Afecta a la dignidad de la... Stop. Para explicar. Ese paréntesis lo que dice es, tal vez directamente la facultad de reglamentar estuviera fuera de las facultades propias del Ejecutivo. ¿Sí? O sea, ni siquiera no tendría competencia para hacer lo que hizo. No es que el ejercicio fue abusivo o fue irrazonable, sino tal vez directamente ni lo podría haber hecho el Ministerio de Educación. Pero dice, como no fue materia de agravio, no media agravio, quiere decir que Arenson no lo planteó en la demanda. Y como no lo planteó, ni lo va a estudiar el tema. ¿Sí? Lo deja ahí como latente. Es un tema donde no me voy a meter porque no me lo plantearon. ¿Vieron? Es como que hace un uso a rajatabla del principio de que las peticiones tienen que venir de alguna de las partes, a pedido de parte, no de oficio. O sea, no entra en esta cuestión de oficio. Se queda como al margen. Bien, entonces lo que dice es, la resolución del Ministerio de Educación comportó una reglamentación, se puede reglamentar, lo vimos en el artículo 14, pero en este caso es manifiestamente irrazonable. O sea, no solo es irrazonable, sino que lo es de manera manifiesta. Cuando algo es manifiesto, es palmario, es ostensible, se puede advertir a primera vista. Eso es lo que está diciendo la Corte. Entonces, una reglamentación irrazonable de los derechos de enseñar y aprender, que están en el artículo 14 también. Bien, ¿cómo sigue? María. Afecta la dignidad de las personas, inicuamente discrimina y por lo mismo conculca las garantías consagradas en los artículos 14, 16, 19 y 28 de la Constitución Nacional. Bien, Marina, vamos de a poquito. Entonces, afecta la dignidad de las personas, ¿sí? La reglamentación excesiva, irrazonable, etcétera, no solo no le permite dar clase, digamos, no solo lo excluye de ser profesor, sino que encima le afecta su dignidad, ¿sí? El pobre Arenson se sintió muy mal, como les contestó usted en el correo, habló con sus padres y dice, esto es lo que yo quiero hacer de mi vida, y de hecho lo demostró que después, durante 20 años, fue docente, como les dijo a ustedes. Entonces, en ese sentido se afectó su dignidad, dice, porque soy petizo, no puedo dar clase, ¿qué tiene que ver? Si yo doy clase sentado, no importa si mida 40 metros o 1,50. Bien, lo demostró después en la práctica y acá la Corte le da la razón en este voto concurrente y termina diciendo, conculca las garantías consagradas en los artículos 14, 16, 19 y 28. ¿Cuáles son cada una de esas garantías? 14, de enseñar y aprender. 16, sí, de la no discriminación. 19, que nadie puede ser penado sin juicio previo. 28, que las leyes no pueden ir en contra de la Constitución. Algo así. Bien, vamos bien. 14, enseñar y aprender. 16, de igualdad y no discriminación. Perfecto. El que citaste es el 18, no el 19. Ah, el 19 es principio de reserva y privacidad. ¿Qué quiere decir? Yo tengo el título, no tengo la explicación. Bien, primero, nadie puede ser obligado a hacer algo que una ley no mande, ni nadie puede ser privado de realizar una acción que la ley no prohíba. O sea, es un mandato legal para hacer y no hacer. Y si la ley no dice nada, se calla la boca, entonces yo puedo hacer la acción o no la puedo hacer. Sí, si la ley lo manda, sí. Cuando estoy en la facultad, me suelo parar arriba del asiento, así, ¿ven? Ustedes me ven. Digo, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Me puedo subir acá o no me puedo subir acá?
Cuando no está en la facultad, en su casa sí, en la facultad no, tiene un reglamento. La facultad hay el reglamento. Mira, Alfredo se ríe porque me conoce. Bueno, tendríamos que buscar dentro del reglamento si prohíbe a los profesores subirse a un banco. Todo lo que no se puede hacer. Exactamente. Todo lo que no está prohibido está permitido. Ese principio está en el artículo 19. Y después está el principio de reserva, donde cada uno tiene un ámbito donde el Estado no se puede meter. ¿Sí? Es como un tonel, ¿no viste? El distanciamiento social se le aplica también a las autoridades. Y Es queda como un librada su fallo que hubo conciencia. también. ¿Cómo? Hubo un fallo también, no recuerdo el nombre, ¿no es cierto?, de unas sustancias ilegales. No recuerdo quién eran los Sí, autores. exactamente, sustancias psicotrópicas ilegales. Exacto, sí. Es el fallo sobre tenencia de estupefacientes. Sí. ¿El fallo Arriola no era? Exactamente, muy bien. Qué Ah, alumnos atentes que tengo. Sigo. Entonces dice, 14, 16, 19 y 28. ¿Y el 28 cuál era? Marina. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Bien, entonces ahí no es que tengo un derecho nuevo, sino que tengo una forma de cómo se ejercen o cómo se limitan esos derechos. Bien. Entonces ahí tienen todo el marco para la razonabilidad o irrazonabilidad. Bien, sigo. Considerando 6, dice que la limitación debe ser equitativa y razonable. Considerando 7, dice que no puso en lo largo del proceso los estudios. Sí, y dice Y un argumento del ministerio. ¿Qué dijo el ministerio? ¿Qué concluyeron esos estudios, supuestamente? ¿Qué concluyeron? Ahí está citado entre comillas. Que una talla muy por debajo de la media normal para el sexo de que se trata constituye un serio obstáculo para el buen desempeño docente, cualquiera sean las restantes condiciones personales e intelectuales que reúna el interesado. Bien, fíjense, eso era la Administración Nacional de no me acuerdo qué, del Ministerio, una dependencia del Ministerio de Educación. Fíjense, primero dice que hay una media normal para el sexo masculino, porque el femenino estaba lavando los platos en la casa. Entonces, para los hombres que quisieran dar clase, había una media. La media es un promedio. ¿Sí? Bueno, hay lungos de 2,20 metros que dan clase y hay petizos de 1,20 m que dan clase. ¿Cómo saco la media ahí? La media es 1,75. Bueno, está bien. Esa es la media, es el promedio. Yo diría que más bajo, porque por lo general somos una población baja. Pero bueno, habrá que sacar y ver qué estadísticas hay para establecer ese promedio. Pero después dice, ese promedio me indica a mí que estar por debajo de ese promedio es un serio obstáculo para el buen desempeño. Pero no solo es un serio obstáculo, es el que más me va a representar la calidad del profesor. Porque si yo no cumplo con ese requisito, todas las demás condiciones personales e intelectuales no sirven. Puedo ser el mejor docente del planeta, pero si soy petizo no sirvo. No sirvo para esto, me tengo que ir a limpiar las veredas, ir a barrer la calle, no sirvo para estar al frente de un aula. ¿Se entiende el argumento? 8. Creo que a eso se refiere cuando hablan de perfeccionalismo, de un profesor perfecto. Exactamente, tú lo has dicho. ¿Qué dice el 8? Prescinde el apelante de indicar cuáles son los estudios, en qué consiste y en qué se funda, lo que bastaría para considerar que su agravio configura una mera aseveración dogmática. Bien, dogmática, una aseveración dogmática. Acá está igualando el dogmatismo con algo que no tiene sustento en la práctica, no tiene sustento en estadísticas, en antecedentes duros, en data dura, en información, en estudios técnicos, en opiniones de
expertos en la materia, no en cualquier cosa, expertos en esto, en educación. Bueno, anda a traer el panel de expertos de la ONU, de la UNESCO o de la Comisión Interamericana. ¿Qué dicen los expertos? Que son de muchos países que saben y son especialistas en esto. Bueno, no me trajiste nada de eso. Entonces lo único que haces es una aseveración dogmática, que, bueno, el petizo no puede dar clase, no está capacitado. ¿Y de dónde sale esa afirmación? ¿Sí? Acuérdense, un dogma, tanto un dogma de fe como un axioma de la geometría, es lo mismo, funcionan igual. Es una aseveración que no se discute. Un dogma de fe no se discute, o lo crees o no lo crees. Un axioma de la geometría me sirve para después derivar todo un razonamiento, pero yo lo tomo o no lo tomo, pero no se pone en cuestión. Pero acá dice, si algo es algo meramente dogmático, quiere decir que no tiene un sustento fáctico, ¿sí? En base a un criterio basado en razonamiento científico, ¿sí? Un método científico. Bien. Considerando 9 trae a colación otro precedente en otro profesorado. ¿Qué dice? A ver, considerando 10 sobre ese precedente. Marina, Janina, a ver. Yani. Sí, lo leo. Dale. En estos autos dice aquella, el docente debe ser física, moral e intelectualmente apto para la enseñanza. Las dos últimas condiciones, moral e intelectual, eximen de todo comentario, pero la primera de ellas no es menos importante, sobre todo si se tiene que actuar frente a alumnos inmaduros sin discernimiento lógico, como son los preprimarios y primarios. La presencia del maestro... Vamos a poquito. Sí. O sea, estaba diciendo, yo puedo poner requisitos morales e intelectuales. Digo, no puedo tener un asesino frente a un curso. Bueno, está bien. Intelectuales, bueno, tiene que haber hecho una carrera académica, mínimamente, para poder dar clase. Bueno, eso no se discute. Ahora, ¿qué requisito físico le voy a pedir a quien se plante frente a un curso? Entonces dice, bueno, vamos a ver. En principio, tengamos en cuenta al público. ¿Quién es el público al que le va a dar clase? Bueno, alumnos inmaduros, como todos ustedes. Inmaduros, sin discernimiento lógico, como los preprimarios y los primarios. No, ustedes no son primarios, ustedes ya son más avanzados. ¿Qué es preprimario y primario? ¿Hasta qué edad alcanza? De 4, 5 2. y de... Sí, hasta Para los 12. Hasta los 12. Bien, exactamente. Niños, lo que solemos llamar niños. Bien, hasta la adolescencia, que eso ya sería el secundario. Bien. Seguimos. Yani. La presencia del maestro debe imponerse naturalmente a los educandos. Ninguna persona con defectos físicos, la bajísima estatura entre ellos, podría ¿Escuchan que estoy ejercer golpeando la pleno mesa? ascendiente sobre el sujeto de la... ¿Me escuchan que golpeo la mesa? Sí. Así hay que tratarlos ustedes, porque son inmaduros. Hay que golpear la mesa. Bien. Bien. Debe imponerse naturalmente a los educandos. A un presidente le dijeron que golpee la mesa para demostrar autoridad. Exactamente, tú lo has dicho, yo no lo dije. Ninguna persona con defectos físicos... Sí, seguimos. La bajísima estatura entre ellos podría ejercer pleno ascendiente sobre el sujeto de la educación. El alumno suele ser hiriente, sarcástico, y más que nunca la figura del maestro o de la maestra debe estar bien plantada frente a ellos. Se debe recurrir a todos los resortes humanos para no perder autoridad. El maestro no debe ser jamás un disminuido, un apocado, para neutralizar con su fuerza física, moral e intelectual las pullas y chanzas de los alumnos. Porque somos humanos y porque humanos son también los niños. Es que en esta profesión, tal vez más que ninguna otra, la prestancia física es imprescindible para no interferir el complejo proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien. Esto está entre comillas. ¿Quién lo dijo? Lo dijo la administración, Ministerio de Educación.
no es sacado de una novela. ¿Qué está diciendo ahí? Está tratando de justificar que la baja estatura es un defecto físico, no una característica, un defecto físico que en un docente se convierte en un impedimento para ejercer su profesión. ¿Y esto por qué? Y bueno, porque los chicos, los niños de 4 a 12 años son hirientes, se van a reír del profesor petizo, lo van a señalar en el recreo, allá va el profesor petizo. Por ahí dicen la maestra, bueno, le permiten maestra, ya por ahí, en primaria puede haber maestra, ya más adelante no, ahí podría ser. Ahora, tiene que ser alguien, no puede ser disminuido, apocado. ¿Qué quiere decir apocado? ¿Lo buscaron? Pequeñito. Apagado, tipo Disminuido. apagado, que no tiene autoridad. Busquen Tímido. apócope. Busquen, anoten, apócope. Busquen, a ver qué es. Alguien apocado. Para neutralizar con su fuerza física. Tiene que ejercer fuerza física un docente, ¿entienden? Profesor, un apócope es un diminutivo de algo, como decir Carlos, Que se Carlitos. comporta con timidez, dice acá. Muy bien ambas. Tienen aprobada la carrera ya. Bien plantado. Ustedes lo resaltaban hoy, lo de bien plantado. Fíjense, plantado, planta, árbol, erguido. ¿Sí? La metáfora no es inocente. Debe recurrir a todos los resortes para no perder autoridad. Agarro la regla y te pego en los dedos. ¿Sí? Esa es autoridad física. Porque somos humanos y porque humanos son también los niños, es que esta profesión, tal vez más que ninguna otra, la prestancia física, ¿sí? Imagen marcial, es imprescindible para no interferir el complejo proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, a los pibes hay que darle cachetazos si no entienden. Ese es el mensaje, y tiene que ser alguien con autoridad, o sea, le tienen que temer. El proceso de enseñanza estaba basado, según esta ideología, en el temor. ¿Sí? Entra el profesor, se ponen todos de pie y se callan la boca. Bien. Esto era lo que traen de otro fallo. Ahora vamos a ver qué dice esta corte sobre esos argumentos. Seguimos con el considerando 11. Lean, por favor. Que los párrafos transcriptos importan la aceptación de un conjunto de principios no cuestionados, pero cuestionables, y dejan al descubierto, desenmascarados, los equívocos radicales de la defensa, la tonta trama de sus racionalizaciones y sus oscuras vetas místicas. Stop. Al respecto... Stop. Ustedes esto lo ponían en el video y está perfecto. Fíjense, ahora Sí. les van a empezar a pegar con todo a esa argumentación. Es equívoco, es una trama tonta de los argumentos, las racionalizaciones y las oscuras vetas místicas. Lo místico es lo dogmático, lo que no tiene fundamento. Bien, seguimos. Al respecto, y sin dejar de advertir la frivolidad de los prejuicios que se vinculan con las excelencias atribuidas a la estatura, y que sus términos importan desconocer el origen de la burla y su importancia en la integración social del niño y del adolescente, así como descartan infundadamente otras posibilidades no menos despiadadas de aquella, al referirla exclusivamente a algunos aspectos siempre físicos del docente. Cabe poner de relieve que lo peor del discurso de que se trata es la agraviante indiferencia. Stop. Ahora va a empezar lo importante, presten atención. ¿Qué es lo más grave de todo ese discurso que habíamos dicho de que hay que ser alto para tener autoridad y prestancia física y todo eso? Atención, vamos. Cabe poner de relieve que lo peor del discurso de que se trata es la agraviante indiferencia con el que se deja fuera de toda consideración los más nobles méritos de los menos talludos, fijando una restricción genérica susceptible de convertir a cada situación personal en un argumento vivo en contra de la posibilidad misma de tal generalización. Por ejemplo, la estatura del actor es de 1,48 m. Y si fuera posible, rebajan las calidades humanas a la mensurabilidad física
establecen acríticamente una entrañable e incomprensible relación entre alzada y eficacia en el desempeño de la tarea docente y empequeñecen la figura de los maestros a no advertir que si estos han de tener una vida fecunda, les es forzoso ser, antes que altos, inteligentes y aptos en las técnicas de comunicación. Bien, ¿qué me dicen al respecto? Hay que ser una modelo para ser maestra, entonces. Una modelo alta, ¿sí? Una modelo alta. ¿Sí? Fíjense, tenemos la altura del pobre Gabriel. Sí. Ustedes le tendrían que haber preguntado, estimado Gabriel, ¿cómo hizo para dar clases siendo tan petizo? ¿Cómo no se suicidó a los 12 años? Eso le tendría que haber preguntado. Le vamos a preguntar si ya llegó, pasó los 12 centímetros que le faltaban. Sí, ¿no te pusiste tacos más altos? ¿Cómo te midieron? Esa está una buena pregunta. ¿Cómo te midieron? ¿Tuviste que ir a la enfermería? Eso queríamos hacer en el sketch, que una se presente y la otra la mida con 1 centímetro. Iba a estar re bueno. Muy bien, estaría bueno eso. Bien, entonces dice, los menos talludos. ¿Qué son los menos talludos? Los menos altos, Los más pequeños. ¿De dónde viene eso? más chiquitos. De la talla, muy bien. Los que tienen menos talla. Después dicen, rebajan las calidades humanas a la mensurabilidad física. ¿Qué es lo mensurable? Es lo que se puede medir, profesor. Lo medible. Bien, ¿y qué es lo que no se puede medir de un profesor? Su facultad. Capacidad. ¿Cómo termina el párrafo? ¿Tu inteligencia? Bien, la inteligencia y si es apto en las técnicas de comunicación. Esas cualidades no son tan fáciles de medir como la altura. No tenemos un criterio como el sistema métrico decimal, que al fin y al cabo también es algo arbitrario, pero pasa por una convención a la que todos respetamos y ya lo tenemos asumido, ¿sí? Que 1 metro mide 1 metro acá en la China y en Londres y en Shanghái. En cambio, ¿qué es ser inteligente? Es más complicado. Bien, entonces dice, incomprensible relación entre alzada y eficacia. ¿Vieron que nosotros los abogados decimos la alzada? ¿Qué es la alzada? Cuando ustedes leen en un fallo, la alzada dijo tal cosa, ¿qué es? La instancia, la primera instancia a la que se llega. A ver. ¿Es la primera? El primer lugar donde se entiende la causa. ¿La alzada es la primera o la segunda instancia? La primera instancia. No, Elena. Ahora reprobaste la materia y la carrera. Tenés que volver al CIU. Esto es arbitrario, profesor, esto es arbitrario. Eso es arbitrario. La alzada es la segunda instancia. Y por eso se le llama alzada, y fíjense la relación con lo físico, ¿sí? La alzada está por encima. Yo voy a un juez y después voy al tribunal de apelación o la cámara de apelación. Y esa está por encima del juez. Por eso le llamamos la alzada. Y es la segunda instancia de apelación. Después podés ir al tribunal de justicia, a la casación o a la corte. Pero para que ustedes vean cómo se aplican las palabras de manera literal o de manera técnica. Bien, seguimos. Considerando 12, las personalidades, no sus meras apariencias, se convierten en modelos de identificación de los niños. Bueno, considerando 13, el Estado, antes que el requisito del metro 60, la exigencia del juramento de lealtad a la Constitución, es lo que le deberían pedir. ¿Cómo termina ese párrafo 13? ¿Lo leen, por favor? Al cabo, nadie es más alto que la Constitución. Bien, ese es el holding del fallo. Sí. Está dicho de manera figurada, pero ese es el holding del fallo. ¿Qué dice la Corte en Arenson? Dale tu celular.
la altura no vale nada, lo que vale es la Constitución, ¿sí? Entonces, y la Constitución, los derechos deben ser reglamentados de manera razonable. Y establecer una altura mínima para dar clases es una reglamentación irrazonable, de acuerdo a los artículos 14, 16, 19 y 28. Ese es el holding del fallo. Si lo queremos resumir en una frase, es ese. Nadie es más alto que la chica. Yo hace un tiempito retuiteé un tweet donde se decía que este fallo cumplía ¿cuántos años? 36. Perdón, ¿cuántos? 36. 35 yo vi. 35, sí, 35, 36. Y citaban esa frase, ¿sí? Nadie es más alto que la Constitución. Bien. Considerando 15. ¿Tienen por ahí? Sí. ¿Qué dice? ¿Leo lo que está entre comillas o todo? Todo. Que no es necesaria una inteligencia muy trabajada del asunto para comprender los principios de la ética elitista, perfeccionalista y autoritaria que sirven de sustento ideológico a la regla impugnada de la resolución 957/81. Stop. ¿Paró? Entonces, 3 principios como sustento ideológico, ¿sí? Esto es lo que la Corte le va a imputar al Ministerio de Educación de la dictadura. Mire, en el trasfondo había una ideología. ¿Por qué puso unos 60, unos 70 o un 80? Porque a usted lo que le interesaba con eso es representar que el docente tiene que ser una figura esbelta, alta, con autoridad, que pegue en la mesa, que le pegue a los alumnos si es necesario, ¿sí? Y que no se deje burlar por los niños imberbes que están empezando a salir a la vida. Esa es la ideología, el sustento ideológico de la norma, ¿sí? de esa resolución del Ministerio de Educación. ¿Qué más? Irónicamente, el Instituto de Enseñanza al que aspira a ingresar el actor como alumno para poder ejercer la docencia en el futuro, lleva el nombre de uno de nuestros constitucionalistas más sobresalientes. No es exclusivamente por el largo de sus huesos. Entonces, acá, Respecto al tema del ¿sabemos cuánto medía Joaquín B. González? No. No, a nadie se le ocurrió jamás en su vida ir a preguntarle cuánto medía. Sin embargo, lleva su nombre el instituto. ¿Por qué? Por todo lo que hizo que leímos antes. ¿Sí? Pero nadie dijo, Joaquín B. González nació en 1863, midió 1,82 m y fue gobernador. A nadie se le ocurre, no es relevante. Y esto es lo que está resaltando la Corte. ¿Qué decía Joaquín B. González en sus obras completas? A ver. Que la limitación práctica al derecho de enseñar es la de exigir prueba de idoneidad o suficiencia para ejercer en la República la enseñanza o la medicina y demás profesiones científicas. Impedir que un espíritu hostil a las instituciones fundamentales venga a corromper la juventud. Bien, muy bien. Entonces, idoneidad. Ese es el criterio que exige nuestra Constitución en el artículo ¿cuál? 16. Bien, muy bien. Como requisito para... ¿Para qué era? Como requisito para ser ciudadano, ¿no era? No. Los cargos públicos. Bien, muy bien, Claudia Marcela. Para acceder a los cargos públicos del Estado, el único requisito es la idoneidad. Después tenemos que ver para cada cargo qué quiere decir idoneidad. Pero claramente las cuestiones físicas, digo, salvo que yo quiera ser aviador de Aerolíneas Argentinas, me van a pedir un examen de la vista. Pero para otras cuestiones no, entonces tendré que ir viendo cada caso. Pero como criterio, el criterio es la idoneidad. Bien. Considerando 16, la Argentina será educada cuando se vea libre de ciertos educadores, decía Alberdi. Las amenazas, las tentaciones del elitismo y del autoritarismo y su fatal correlato, la anarquía. Bien, considerando 17, ¿qué dice?
Yani, Que tampoco puede esta Corte prescindir del hecho de que el obstáculo ha sido establecido por autoridades de facto, lo cual exige una regulación judicial honda y puntual, presidida por el principio de que en los países libres la educación pública es una parte de la soberanía cuyo ejercicio no se delega ni se saca de las manos del pueblo. Y cita, bueno, ahí es una cita de Juan Bautista Alberdi. Perfecto. Entonces, acá la Corte está poniendo en negro sobre blanco, está haciendo explícito el contexto en el que se dictó la norma del Ministerio de Educación. Entonces dice, como en ese ministerio y en el gobierno en general había autoridades de facto, ¿qué quiere decir de facto? Que no eran constitucionales, profesor. Estábamos en la década de la dictadura militar. Bien. Y literalmente quiere decir de facto. Que no son elegidos constitucionalmente. Bien. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir facto? de hecho. De hecho. De hecho. Y de hecho, ¿qué es lo que ocurrió de hecho? ¿Por qué las llamamos autoridades de hecho o de facto? ¿Qué es lo que esas personas hicieron para convertirse en autoridades de Profe, hecho? ¿puede ser que no se oiga? Yo no escucho nada. no, se escucha bien. Porque asumieron derrocando una autoridad constitucional a través de un golpe. Bien, bien María. Un golpe de Estado, ¿sí? Derrocaron a las autoridades constitucionales elegidas por el voto popular y lo hicieron de hecho. Entonces, ¿qué quiere decir de hecho? ¿A través de qué mecanismo lo hicieron? La Junta Militar, la última, en el 76. ¿Cómo A través de la accedió al poder? fuerza. De A través de la fuerza. Bien, entonces, la fuerza es un mero acto. El ejercicio de un acto, ¿sí? Por la fuerza. Yo agarro y le pego una trompada al vidrio y lo rompo. Ese es un ejercicio de hecho. Entonces, eso es lo opuesto al derecho. El derecho es una norma que tiene, a la cual le atribuimos autoridad para arreglar nuestras vidas. Entonces, ¿cómo reconocemos que va a haber un presidente? Bueno, lo tenemos que elegir por el voto popular y gana el que saca mayor cantidad de votos, la mayoría. ¿Y de dónde surge todo eso? Bueno, de una norma. ¿Y esa norma por qué la aceptamos? Y porque la tenemos como válida, porque fue dictada por un procedimiento, etc. Y ahí nos remontamos. Lo opuesto a todo eso es que llega alguien y dice, a partir de ahora mando yo. Acá mando yo. ¿Por qué? Porque puedo ejercer la fuerza, o por lo menos amenazar con ejercer. ¿Qué hizo la dictadura militar en el 76? Sacó un comunicado y dijo, a partir de ahora, por encima de la Constitución va a estar este Estatuto de Organización Nacional, de reorganización. ¿Y quién va a mandar? Una junta de las tres Fuerzas Armadas. ¿Por qué lo pudieron hacer? Es la pregunta. Si nadie los había elegido. ¿Tenían la fuerza? Bien, ¿y cómo se traducía eso? ¿Qué quiere decir que tenían la fuerza? Ejército. ¿Qué más? En lo global, que tenía apoyo de otros países para hacer esa cuestión. En lo local es porque también la población, o sea, el contexto era complicado y hasta la misma población, parte de esa población podría estar confundida y hasta casi que requería eso. Y las está bien, todo eso está bien, pero más simple, mucho más simple. Lo que me interesa destacar es lo siguiente. ¿Qué pasa si vos estabas en contra de lo que esa gente dispuso? Te mataban. ¿Por qué lo podían hacer? Porque no regía los derechos constitucionales. ¿Por qué? Eso está bien, pero ¿por qué te podían matar? Porque antes no estaba en la Constitución Nacional. Porque tenían las armas. Derechos humanos. Eso, ahí está. ¿Quién lo Porque dijo? tenían las armas.
Levante la mano. Sandra Erika Luna. Juárez. No, Sandra, otra vez. Sí. Sí, porque tenían las armas, tenían para Tenían poder las armas. matarte. Te O sea, pasaban por el sí. tanque por arriba, andaba a manifestar a Plaza de Mayo y te tiraban unas bombitas o te pasaban por arriba con el tanque o te disparaban con la metralleta. Entonces, disponer de las armas te permite hacer un ejercicio de facto del poder. Si eso después lo lográs mantener con apoyo externo y apoyo interno, como decía Alfredo, bueno, ya no necesitas las armas, o por lo menos las mostrás, no necesitas usarlas. Las mostrás que las tenés y con esa amenaza es suficiente. Pero digo, un poder de facto se apoya en las armas. Eso es lo primero que hay que entender. Un poder de iure o de derecho se apoya en la Constitución. Esa es la gran distinción que tenemos que recordar. Bien, entonces acá habla de autoridades de facto. Entonces dice, si una norma surgió de las autoridades de facto, tengo que hacer una revisión judicial honda y puntual. O sea, el escrutinio que hablábamos al principio, que recordaban Marina y Janina en el video, ¿sí? El análisis de las categorías sospechosas, va a ser un análisis mucho más estricto si la norma fue dictada por una autoridad de facto. Y aunque a ustedes les parezca mentira, o les parezca inexplicable, tenemos un montón de leyes vigentes hoy en día que fueron dictadas por una autoridad de facto, incluso por dictaduras anteriores a la última, ¿sí? A la anteúltima, la del 60 y así. La dictadura de Onganía del 66 dictó un montón de normas que hoy están plenamente vigentes y son normas estructurales de nuestro sistema jurídico. La ley de quiebras, la ley de sociedades, la ley de hidrocarburos, un montón de leyes. ¿Cómo le llamamos a esas leyes de un Congreso que no sesionaba normalmente? ¿Cómo las distinguimos? Por el nombre. ¿Nadie sabe cómo le llamamos? Leyes no democráticas. Bien, esa sería una Sí. explicación. Pero el nombre que le ponemos es decreto ley. Cuando ustedes lean un decreto ley, no es que se juntó el presidente con el Congreso para dictarlo, sino que se dictó en el marco de un gobierno de facto. Eso quiere decir un decreto ley. ¿Siempre, profe, va a aparecer así? A veces no, a veces le llaman directamente ley, pero estrictamente es ese nombre que se usa, y quiere decir que decidimos después democráticamente reconocer que esa norma va a seguir siendo válida, y esto se hizo sobre todo en el 83. El gobierno democrático tuvo que tomar una decisión. Dejaba todas las normas, las derogaba todas o analizaba caso por caso. Y bueno, fue analizando caso por caso, algunas continuaron y otras. Esto se está por cortar nuevamente. Y será un placer volver a juntarnos en 5 minutos. Pueden ir al baño y volvemos. Terminamos Arenzón